Hola, buenos días. Mi nombre es José Francisco Franco Reza. Vamos a ver ahorita un fragmento nada más de lo que fue el descubrimiento de América y la conquista, un periodo pues, que fue básicamente de 30 y tantos años más o menos, ¿sí? Donde Cristóbal Colón en 1492 sale de España hasta 1521, donde cae el grandioso y poderoso imperio mexicano. Bien, todo inicia con Cristóbal Colón. Él, en equivocadas ocasiones se cree que era español y no, él era italiano, genovés, de Génova, Italia. Él nació y creció allá, trabajó en los puertos, pero su profesión era cartógrafo. Cristóbal Colón se dedicaba a hacer mapas, ¿sí? Y se puso a hacer varios mapas y se le ocurrió la idea de pensar que había una ruta diferente de las Indias. ¿Por qué una nueva ruta? Porque en aquel entonces, ¿verdad?, los árabes se habían apoderado de la ruta que iba hacia el oriente, donde se extraía la seda, la pólvora y el papel y muchas cosas más. Entonces, eran materiales muy preciados en aquel entonces y se tenía que conseguir. Varios españoles y portugueses habían tratado de rodear toda la costa del África, ¿sí? Que es una distancia enorme, podrán más de 6 meses de llegar desde España o Portugal hasta la India, ¿sí? Más de 6 meses de ida y 6 de venida. Eso implicaba alimentos, agua, pagar marinos y demás, eran gastos enormes, era incosteable. Entonces a este cartógrafo genovés se le ocurrió que si tomaba línea recta por el océano Atlántico, pues iba a llegar al otro lado de la India mucho más rápido. Ese plan, ese proyecto llegó y se lo vendió al rey de Portugal y le dijo que eso era lo que podía hacer y que le facilitara los medios para realizar ese viaje, que le costeara. Obviamente el rey de Portugal no le quiso hacer caso, no lo aceptó y él se fue un poco decepcionado. Pasó el tiempo y llegó y se lo propuso a los reyes católicos, a Isabel y a Fernando, pero ellos, como tenían guerra con los moros, con los españoles y tenían que sostener esas batallas, pues económicamente no estaban listos para financiar eso. ¿Qué sucedió? ¿Sí? Se retiró Colón y al paso de los días la reina pensó en las cosas y consiguió financiamiento, vendió sus joyas, consiguieron naves prestadas y algunos de los tripulantes de esas naves, ¿verdad?, eran reos, eran presos de no muy alta peligrosidad, que les dijo, ok, ¿quieres salir de prisión antes de tu condena? Pues acompaña a este marino y cuando regrese vas a ser libre. Y obviamente así fue formada la tripulación. A Colón se le dio víveres, se le dio alimentos, se le dio 3 barcos, 2 de los cuales eran 2 carabelas, que eran barcos pequeños, rápidos para navegar, que giraban rápidamente, muy fuertes, y le dieron uno más grande, la Santa María, que era un nao, que era un barco más grande, más pesado, con más dificultad para girar, ¿sí? Pero era lo que se disponía. Tenía la Niña, la Pinta y la Santa María, ¿sí? Colón tripulaba la Santa María. Colón sale del puerto de Palos, ¿sí?, el 3 de agosto de 1492, con la idea de cruzar todo el Atlántico, ¿sí?, y llegar obviamente a la India por una ruta más corta. No sabía que a la mitad del camino se iba a atravesar un continente, jamás lo pensó. El camino se hizo más largo, sí, más de lo pensado, ya los alimentos se estaban racionando porque no iban a alcanzar, el agua dulce se estaba racionando porque no iba a alcanzar, y los marinos estaban muy complicados, muy molestos, y estaban culpando a Colón que los había llevado a una muerte segura. Recuerden que en aquella época la teoría de la tierra plana estaba todavía muy reciente y creían que ellos iban a llegar a la orilla de la tierra y se iban a caer los barcos y iban a morir. Entonces varios marinos de ellos, ya que tenían antecedentes penales, pues estaban pensando en amotinarse y matar al capitán, ¿sí? Obviamente, afortunadamente, Rodrigo de Triana, el 12 de octubre de 1492, alcanza a ver a lo lejos tierra, ¿sí?, dando tierra a la vista y salvando con esto la vida de Cristóbal Colón. Al salvar la vida de Cristóbal Colón a esa isla que llegaron, le pusieron El Salvador, ¿sí? No es el actual Salvador de ahorita, es una isla que le pusieron San Salvador porque le salvó la vida a Cristóbal Colón. Al llegar ahí, lo recibieron indios, ¿sí?, literalmente indios, gente con taparrabo, gente de piel morena, con algo así, que extrañaban por las naves que jamás habían visto, ¿verdad?
pues se acercaban con curiosidad y empezó un intercambio amistoso entre ellos, entre productos. Colón aseguraba que había llegado a la India porque veía indios, ¿sí? Y se llevó muchos productos que en Europa no existían, como la piña, como el mango, como algunos guajolotes y demás animales que ya no había, como prueba de que había llegado al lugar. Obviamente, como era un gran cartógrafo, hizo un diseño, un mapa del recorrido que hizo, y por ahí mismo se regresó. Colón, pues irónicamente murió creyendo que había descubierto la India, jamás supo que había descubierto un nuevo continente. Hizo 3 viajes más, en total 4 viajes a América sin saber que había descubierto un continente, ¿sí? Después, más adelante, viene Américo Vespucio, que era otro cartógrafo muy importante de aquella época, recorre todas las costas de América y lo va dibujando y se da cuenta que lo que está dibujando jamás había sido dibujado, ¿sí? Y decide que no era la India, sino un nuevo continente, totalmente diferente, y en honor a él se le puso América a nuestro continente, Américo Vespucio. Bueno, eso es el descubrimiento de América. A los reyes católicos, ¿verdad? Pues obviamente empezaron a recibir todos los beneficios de haberse adentrado en esa aventura con Colón. A Colón le habían ofrecido a él 3 cosas. Si tú logras llegar a la India, te vamos a hacer almirante, te vamos a nombrar el rey del lugar donde llegues y te vamos a dar la 10ª parte de las ganancias que tú obtengas, ¿sí? Y en ese trato quedaron. Sin embargo, José Colón no vivió muchos años más y murió. Bueno, después de eso siguieron viviendo más españoles y más españoles hasta que llega un grupo de soldados militares a la isla de Cuba. En Cuba, ¿sí? un soldado un poco rebelde, Hernán Cortés, desobedece las órdenes del gobernador de Cuba, ¿sí? Diego de Velázquez, y agarra los barcos y se viene a explorar las costas de México, sin saber que era México todavía, obviamente, ¿verdad? Llega y empieza a explorar, empieza a conocer, empieza a adentrar, ¿sí? Y obviamente el gobernador de Cuba estaba muy molesto porque lo desobedecieron, se llevaron soldados que estaban a sus órdenes y se llevaron naves a sus órdenes. Colón empieza a conocer y a tener trato con los indígenas de aquí. Obviamente hubo enfrentamientos, ¿sí? Pero Hernán Cortés tenía muchas cosas a su favor. Traía caballos, que jamás habían visto caballos. Traían armaduras metálicas brillosas, ¿sí? Donde le lanzaban flechas o lanzas y rebotaban. Para eso los indígenas eran una especie de dioses. Los veían como dioses, y al saber que ellos, ¿sí?, querían apoderarse o acabar con los mexicas, les ayudó. ¿Por qué? Porque en aquel entonces los mexicas eran un pueblo muy odiado y muy temido. Los mexicas eran un pueblo que se dedicaba a la guerra. En las guerras floridas, ¿sí?, se dedicaban nada más a pelear por gusto. Era una época donde ellos salían a los pueblos que tenían bajo su dominio, los atacaban, se apoderaban de los hombres adultos, se los llevaban hechos prisioneros, incluso de mujeres también. Y a los hombres básicamente o los llevaban como esclavos o los llevaban para el sacrificio. No volvían nunca a su tribu. La gente que se quedaba en la tribu, pues los odiaban muchísimo. Los mexicas se dieron a odiar mucho, pero era un pueblo muy sanguinario, ¿sí? Entonces, ese odio y ese coraje que tenían contra los mexicas ayudaron a formar alianzas. Eso fue lo que ayudó a los españoles. No podemos creer que 500 o 1000 españoles iban a derrotar a 50,000 mexicas. 50,000 soldados que desde que eran niños fueron enseñados a pelear, ¿sí? No lo podían derrotar nunca, pero las alianzas con los indígenas que los odiaban fue lo que les ayudó y les dio la victoria. ¿Qué sucedió en esa conquista de México? Perdón. La conquista de México se divide en 2 partes, la conquista material y la conquista espiritual. La material la llevan a cabo Cortés y sus soldados y los demás indios que se aliaron con ellos. La conquista espiritual, los frailes franciscanos y después los que llegaron después, los dominicos, los jesuitas y los frailes que llegaron después de los franciscanos. La conquista material se desarrolló principalmente como objetivo principal de los Tenochtitlan. ¿Por qué? Porque se decía que esa ciudad era de oro, que estaba construida con oro y que lo que más abundaba era oro, y era lo que movían los españoles. Después de la tierra en Europa, lo más valioso era el oro. Primero era la tierra y luego era el oro. El que tenía más tierra era el más rico, y el que tenía oro era el segundo más rico.
Entonces los soldados fueron por la misión a ver Tenochtitlan. Cuando llegaron quedaron asombrados de la ciudad maravillosa que era, tanto las calles trazadas como los canales trazados, ¿sí? Porque básicamente se manejaban en canales, ¿sí? En chalupa y chinampas, y veían la maravilla de la ciudad, quedaron asombrados y dijeron: aquí sí hay oro, ¿sí? Por lo bien que estaba. Entraron a la ciudad y fueron recibidos por Moctezuma, ¿sí? El emperador mexicano los recibió como dioses porque tenía temor. Claro, obviamente primero mandó emisarios, hablaron con ellos, decían que iban en paz y los pasó a la ciudad. Ellos, al ver la ciudad y el oro que había ahí, la riqueza y la organización, quedaron asombrados y maravillados, ¿sí? Muy bien. Y estando en la ciudad, el gobernador de Cuba manda soldados a capturar a Hernán Cortés por la desobediencia que tuvo de haberse ido. Y Cortés, al darse cuenta de que iban a capturarlo, no esperó que llegaran. Él fue a encontrarlos, a los soldados que iban por él, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Dejó a Pedro de Alvarado, ¿sí? A cargo ahí en el Templo Mayor. Le dijo: aquí te quedas, yo voy allá a pelear con ellos, y lo dejó ahí. Pedro de Alvarado le entró la ansiedad, le entró el miedo y pensó que iba a ser atacado por los mexicas, ¿sí? Y lo que hizo fue una matanza enorme. Empezó a matar a la gente que estaba ahí, y en ese templo obviamente era la gente más de la alta sociedad de los mexicanos, los más ricos, los más poderosos, sacerdotes, ¿sí? Y obviamente fue un error gravísimo de Pedro de Alvarado. Cuando Hernán Cortés regresa a Tenochtitlan, se da cuenta de lo que hizo Pedro Alvarado y sabe que está en pleno riesgo de sus vidas, que iban a ser masacrados por los mexicas. El pueblo mexica estaba enojadísimo por lo que hicieron, ya se habían enterado. ¿Qué hace? Sube a la azotea, a la parte más alta del Templo Mayor, y pone a Moctezuma y le dice: sí, tranquiliza a tu pueblo, dile que no pasa nada. Y Moctezuma, tratando de tranquilizarlos en forma muy sumisa, ¿sí?, es apedreado por su mismo pueblo. No se sabe si realmente Moctezuma murió por un piquete de algún arma de un español, o por las pedradas que recibió de su pueblo por ser tan sumiso y haberle permitido entrar a Tenochtitlan. Ellos, a como del lugar, salen escondidillas de la ciudad, le pusieron camisetas, le pusieron camisas amarradas a las pezuñas de los caballos para que no hagan ruido. Y en el camino fueron descubiertos y fueron perseguidos. Muchos españoles murieron en esa huida vergonzosa de los españoles, hasta que llegaron a un lugar donde estaba un árbol muy grande, y allí dejaron ya, hasta ellos persiguieron. Cortés ahí lloró su derrota, lloró su triste y vergonzosa huida, y ahí en la noche triste se recuerda. Obviamente se preparan, ¿sí? Al morir Moctezuma, ¿sí?, entra Cuitláhuac como siguiente rey, pero los españoles, al irse, no se fueron del todo, dejaron algo ahí, una semilla de maldad, dejaron una enfermedad que traían desde Europa, la viruela. Ellos estaban impuestos a vivir con la viruela, muchos morían y muchos sobrevivían porque tenían defensas contra la viruela. Pero acá en América no había defensa, ningún organismo tenía defensa contra la viruela porque no estaba preparado. Obviamente empezaron a morir indígenas, ¿sí?, de viruela, y no sabían qué era. Cortés, junto con muchos indígenas, sitiaron la ciudad de Tenochtitlan, la rodearon y no dejaban entrar ni salir nada, ni alimento, ni agua, ni gente. Estaba sitiada. Y esos 3 meses de sitio que duró la ciudad, ¿sí?, murieron muchísimos indígenas de viruela, entre ellos Cuitláhuac. El emperador mexica murió de viruela. Asume el cargo Cuauhtémoc, ¿sí?, y se rinde al paso del tiempo, se rinde Cuauhtémoc y lo capturan, y ahí es donde viene el mito del que barre los pies para que digan dónde está el tesoro y demás, ¿sí? Bien, esto es la caída de Tenochtitlan en 1521. Esto fue en noviembre de 1519 comenzó y terminó en agosto de 1521. Bien, pero sigue ahorita la conquista espiritual. ¿Qué es esto? Que los frailes trataban de evangelizar a los indígenas, cambiar su forma de pensar y inculcarles que hay un Dios, ¿sí?, la religión católica de aquel entonces.
El primer paso era el bautismo. El bautismo, sí, era la transformación a la vida católica. Cuando un indígena se bautizaba, ese indígena, no sé cuánto de tiempo, el indígena cuando se bautizaba, se transformaba en un hijo de Dios, y los frailes se dedicaron a hacer muchas cosas, ¿sí? Primeramente, su misión era evangelizarlos, enseñarles a hablar y a conocer de Dios. Después, ¿sí? Les enseñaron algunas artes y oficios muy importantes, como por ejemplo lo que era la artesanía, lo que era el taller de madera, la talla de piedra y otras cosas más. Les enseñaron a sembrar. También los frailes les enseñaron a sembrar de una manera más productiva. ¿Por qué? Porque en aquel entonces se sembraba con la coa. La coa era una especie de barra donde el indígena iba, la clavaba al piso, la movía un poquito y arrojaba unas semillitas, la tapaba con el pie y seguía un paso más y hacía lo mismo al siguiente paso, ¿sí? Así sembraban. Con la llegada de los frailes se les enseñó a sembrar de otra manera. ¿Qué otra cosa? Hicieron conventos, hicieron hospitales, hicieron escuelas, ¿sí? Hicieron muchas cosas más. Incluso lo hicieron los frailes franciscanos, lo hicieron de protectores de los indígenas. Tenemos algunas reseñas de algunos frailes muy conocidos como Bartolomé Las Casas y muchos más, que cuando el indígena era abusado por el español, básicamente, ¿verdad? Ellos se refugiaban con los frailes y les daban cierta protección o abogaban por ellos. Esa es la misión del espiritual de aquella época de la conquista. Después de los frailes franciscanos llegaron otros, llegaron los jesuitas, fueron los últimos en llegar y también los primeros en irse otra vez, ¿sí? Y crearon en muchas ciudades. Las ciudades que se construían nuevas tenían algo muy importante, tenían esta forma. Tenían la plaza principal al centro, el ayuntamiento de este lado, ¿sí? Una iglesia de este lado, una escuela de este lado, y de este lado era un edificio de gobierno. Ustedes recuerden las ciudades coloniales como son. Chihuahua, por ejemplo, ¿sí? Tiene la catedral de este lado, tiene la plaza al centro, la catedral de este lado y enfrente el ayuntamiento, ¿sí? Del otro lado había una escuela y había un edificio de gobierno. Váyanse a otra ciudad, ¿sí? A otra ciudad que ustedes conozcan y ustedes hagan memoria, y lo mismo. Bien, ¿qué le voy a dedicar de tarea sobre esto? Básicamente, ¿verdad? Quiero en un planiferio que me diseñe la ruta que siguió Cristóbal Colón, porque hizo 3 rutas muy parecidas de España a Nueva España, que me marquen en el planiferio las rutas que siguió Cristóbal Colón, principalmente, ¿sí? Y un cuadro de triple entrada que diga causas, hechos y consecuencias, ¿sí? Básicamente ese es su trabajo el día de hoy y su tarea, ¿sale? Por esto, muchas gracias y